Aló hermanos, buenos días hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, qué bueno es estar nuevamente por medio de esta plataforma, ¿verdad? De esta red social, unidos. Les escribía yo hace unos momentos un mensaje acerca de qué bueno es el domingo. Probablemente los templos estén ahorita cerrados, pero la iglesia en casa debe seguir. Así es que qué bueno que hoy, ¿verdad?, estemos juntos en el espíritu de buscar qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Hoy mi familia, estamos aquí en casa, ¿verdad?, compartiendo con usted. Melanie y Martín nos van a ayudar alabando al Señor. Y les ruego que, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad?, dispongan sus corazones, estén listos para recibir, nos manden sus comentarios, peticiones de oraciones, ¿verdad? Y vamos a juntos, al terminar esta hora, vamos a poder conectarnos e ir en oración al Señor Jesucristo. Así es que nuevamente les doy la bienvenida, Melanie Martín, su servidor Martín Lizárraga, y pues vamos a empezar. ¿Qué le parece? Alabando al Señor. Así es que voy a dejarle este espacio a los muchachos. Para vivir.
bonita alabanza, ¿verdad, hermanos? Cómo nos ayuda a recordar quién es la fuente de toda nuestra vida, en todas las áreas. Así es que, pues, nuevamente bienvenidos. Le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitación muy especial, ¿verdad? Mire, hay personas que no le podemos contestar las preguntas, comentarios, porque no están dados de alta en Facebook como amigos de Oasis de Salvación. Así es que por favor, si usted me está viendo, ¿verdad? Y le interesa seguirnos, mándenos su aplicación para poder agregarlo y poder ver ahí sus comentarios cuando usted está presente, ¿verdad? Poder llevar toda esa información correcta de las personas que nos están viendo y poder estar un poquito más juntos. Cuando menos en este tiempo en el que el Señor nos tiene trabajando de esta manera, ¿verdad? Ya vamos a pronto, ¿verdad? Confiando en el Señor, que pronto vamos a poder reiniciar, ¿verdad? La iglesia en los templos, aunque yo creo que este método llegó para quedarse, así es que de todas maneras vamos a seguir utilizando las redes, vamos a seguir utilizando YouTube, y ya pronto ustedes van a poder ver todos estos trabajos también grabados en YouTube. En YouTube todavía no va a estar en vivo, pero sí van a estar ya las enseñanzas o predicaciones que hemos hecho, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en el corazón de su siervo para todos nosotros. Así es que bienvenidos nuevamente, hermanos, espero se estén gozando. Vamos al inicio a la enseñanza, al tema que hoy nos atañe, ¿verdad? Que hoy el Señor ha puesto para nosotros. Es un tema muy bonito, es una parábola, viene en el libro de Lucas, San Lucas, ahí lo va a poder usted encontrar en el capítulo 15, del 11 al 24. Lucas 15 del 11 al 24. La parábola completa, hermanos, se termina en el versículo 32. Pero hay algunos expertos que han comentado que inclusive, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo son dos parábolas. Sí, o sea, es una parábola en cuanto al hijo menor, ¿verdad? Y otra parábola del hijo mayor. Son dos enseñanzas muy profundas, son dos enseñanzas muy reconfortantes para nosotros los creyentes. Así es que siguiendo esa línea, vamos a dejar para el otro domingo, si el Señor nos los permite o nos permite llegar, ¿verdad? Vamos a dar la segunda parte, o sea, vamos a estar hablando un poquito acerca del hijo mayor de la parábola. Hoy vamos a hablar del hijo menor, del versículo 11 al 24. Así es que pon tu Biblia ahí, vamos a estarnos manejando en 2-3 escrituras más para soportar la enseñanza, pero hoy tenemos, ¿verdad?, una enseñanza descriptiva, o sea, nos vamos a ir prácticamente versículo por versículo, porque todo el pasaje tiene cosas muy importantes, así es que vamos a tratar de llevarlo versículo por versículo. Vamos a utilizarlo de esta manera. Está diseñado así la enseñanza, así es que espero lo tengas en tus manos. Ya la Biblia, si estamos ahí, ¿verdad? Con un amén. Desde allá, desde atrás de la cámara, ¿verdad? Un dedito arriba y vamos a empezar. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para suplicar al Espíritu su compañía. Amado Señor, Padre Todopoderoso, tu palabra es la fuente de la sabiduría, de la luz para nuestras vidas. La lámpara, Señor, que alumbra nuestros caminos. Así es que te suplicamos en el nombre de Jesús, Padre, que seas con nosotros, que tomes el control de los labios de tu siervo y que pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, esa paz que se necesita para recibir el mensaje. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender, a que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amado hermano, hermanas, este es el tema. Nunca es tarde para regresar a casa. Nunca es tarde para regresar a casa. La vida, hermano, tiene un vencimiento, un inicio y un final, en donde tenemos que pensar claramente
que mientras tengamos vida, no importa las condiciones o las circunstancias, tenemos la esperanza de regresar a casa. Y tu casa, querido hermano, querida iglesia, no es en este mundo. Te recuerdo que aquí nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. El verdadero hogar es de donde un día salimos y es del corazón de nuestro Padre, del corazón de Dios, de la mente de Dios, de los dedos, de las manos, de los planes y propósitos de Dios. Ese es nuestro hogar. Así es que nunca es tarde para regresar a nuestro hogar, para regresar a casa. Vamos a tomar la parábola del hijo pródigo como base, y les recuerdo, también va a ser un factor muy importante lo que estudiamos el miércoles. Estuvimos estudiando el miércoles, lo que no viene en el programa, lo que no viene en la enseñanza, acerca del arrepentimiento. Un factor muy importante en la vida del creyente. Déjame nada más arrojar un poco de luz a esta enseñanza, ¿verdad? El capítulo 15, tú lo puedes ver ahí, el capítulo 15 de Lucas habla de 3 parábolas, o menciona, describe 3 parábolas. En todas ellas, hermano, es algo, en las 3 parábolas de las que estoy hablando, es o se refieren a una enseñanza de algo que se perdió, que se encontró y hubo gozo al encontrarlo. Estamos hablando de la parábola, ¿verdad?, de la oveja perdida. Estamos hablando de la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Todas esas, las 3 enseñanzas tienen un común denominador, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Vamos a darle lectura a la palabra y empezamos. Les recuerdo, hermanos, nuevamente una bienvenida, pero también te recuerdo que los últimos 15, 20 minutos los vamos a dedicar para poder saludar a todos aquellos, ¿verdad?, aunque sea por este medio, que se comuniquen, y también las peticiones de oración. Así es que empecemos. Dice la palabra de esta manera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muchos hermanos a esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, lo describen como una historia completa de ruina, de reconciliación, ¿verdad?, que nos muestra cómo el hombre puede llegar, nosotros, el hombre, la humanidad, ¿verdad?, puede llegar a la más terrible ruina por causa del pecado. El pecado nos lleva
a una situación de pobreza espiritual, no solamente en pobreza material, sino a una, ya vamos a ver aquí que también a pobreza material, pero a una pobreza espiritual, emocional. La esperanza, ¿verdad?, se empieza a perder. Es cierto que nosotros tenemos el poder y de hecho tenemos la decisión de escoger nuestro camino. Fíjate bien, cuando empieza la parábola dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le reparte los bienes. Para empezar, hermano, aquí la parábola, el pasaje describe un padre de familia, el cual tenía, como bien dijimos, ¿verdad?, 2 hijos. Pero el menor de ellos decide la parte de su herencia. Para empezar, hermano, eso era una falta de respeto. Era una manera inapropiada de dirigirse al Padre, más en una comunidad como nos está planteando, en un esquema o en unas circunstancias o en un panorama judío antiguo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pues Lucas lo está describiendo, que fueron palabras de Jesús, de tal manera que era una falta de respeto. Era una falta de respeto porque aquel hijo, ¿verdad?, que tenía derecho a tomar su camino, sí, su decisión también, pero pasa por alto a una cosa importante: su padre todavía no había muerto. Y eso era irrespetuoso delante de la comunidad, delante de la ley, porque él está pidiendo la herencia, dando a entender, ¿verdad?, que él no podía esperar a que su padre estuviera muerto para disfrutar de sus bienes. Para empezar, él ya está ahí tomando una decisión que estaba afectando a personas terceras. Ahora, esto también no estaba afectando nada más a su padre y la herencia, también estaba afectando a un hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque la tierra, en el contexto judío, pues se traspasaba de generación a generación. Era algo que daba valía a las personas. El poder pertenecer a una familia era algo de que aquel hombre, ¿verdad?, tenía una estima delante de las demás personas. Una persona que no tenía raíces, una persona que no sabía de dónde vino, que no sabía de dónde provenía, pues era una persona con una vamos a decir así, con una personalidad o con una presencia delante de los dos muy insignificante. De tal manera que si usted se fija ahí, el hijo menor le pide la herencia y de tal manera que el padre, ¿verdad?, con toda la sabiduría del mundo le dice sí. Acordémonos que la ley judía, hermano, establecía en Deuteronomio, permítame, 21:17, que el hijo primogénito, les digo esto para que vayas viendo el contexto donde se estaba desarrollando y poder entenderlo, que el hijo primogénito, o sea el mayor, tenía que recibir el doble, por lo que el hijo menor, ¿verdad?, le correspondía la tercera parte. O sea, haz de cuenta, aquí en esta familia eran 2 hijos, pero la herencia se tenía que partir en 3. ¿Para qué? Para que de los 3 tercios, 2 tercios de las propiedades o de los bienes eran para el hijo primogénito y 1 tercio nada más era para el otro hijo. Ahora, si él tenía una hacienda o determinadas hectáreas, ¿verdad?, tanto de siembras o de ganado, ¿qué se tenía que hacer? Que se tenían que partir para poder vender, porque aquel hijo no quería la herencia física, o sea, no quería la herencia de terrenos, de animales o de ganado. Él quería dinero en efectivo. Por eso es que dice la palabra ahí, lo podemos ver. Dice, no muchos días después, en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Qué quiere decir eso? Que en un tiempo después que el padre le autorizó, este joven, ¿verdad?, vendió su propiedad, agarró cash, agarró dinero, ¿verdad?, y se va. Eso retrata, hermano, la vida de nosotros. Todos de alguna manera somos ese hijo joven, ese hijo pródigo, o sea, ese hijo menor. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha incluido en un plan maravilloso para nosotros, nos ofrece un camino, nos ofrece una dirección a la vida eterna. Sin embargo, el hombre reclama ¿qué? Su herencia. ¿Por qué digo esto? Porque reclamamos nuestra vida. Empezamos a pensar, no,
Señor, o no, Padre, o no, Madre, es mi vida, es mi salud, son mis fuerzas, es lo que a mí me corresponde. Empezamos a reclamar y a tratar de vivir a nuestra voluntad, no sujetarnos a nuestros padres, no sujetándonos a Dios, ¿verdad? Y queremos empezar a administrar nuestra vida como mejor nos parece, olvidándonos así de Dios. Esa provincia lejana que menciona ahí la palabra, hermano, es el mundo. Allá nos vamos nosotros a gastar nuestra vida, a gastar nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? ¿Cómo podríamos traducir nosotros la herencia en nuestro contexto histórico actual? La salud, la vida, la juventud, los años mejores del ser humano. ¿Dónde los gastamos? En la vida. Así es que tenemos que decidir qué camino vamos a seguir. Este hombre decidió, gracias a Dios o gracias a la enseñanza de Jesús, tuvo, ¿verdad?, el privilegio de recapacitar, pero él escogió el camino del pecado. Así es como nosotros muchas veces lo escogemos, así como nosotros nos decidimos. Dice Deuteronomio 30:19 algo muy bonito que va acorde a esta enseñanza. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Es la recomendación de Moisés, diciéndole al pueblo en aquel discurso, antes de entrar a la tierra prometida: escoge pues la vida, o sea, escoge bien, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque tu descendencia va a vivir de acuerdo a la decisión que tú hayas tomado. Ahora, las consecuencias, o el pecado tiene consecuencias. La historia de este hijo pródigo nos retrata perfectamente los pecados, ¿verdad?, en la vida del ser humano. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Podemos identificar algunos efectos, claro, de aquí? Sí, por supuesto. Primeramente, el pecado nos aparta completamente de Dios. Abre una brecha entre Dios y nosotros. Desde el momento en que le pedimos a Dios nuestra herencia y decirle: Señor, ¿sabes una cosa? No te necesito, yo voy a vivir como yo crea. Voy a trabajar, voy a ganar mi dinero. ¿Sabes una cosa? Voy a gastar lo que yo quiero. Y pues mis padres, ya los viejos, ¿verdad? Ellos ya vivieron. Ahora es mi turno. No muchos días después, y voy a hablar de esto porque ver y tratar de plantear cómo el pecado nos aparte de Dios. Fíjate la palabra, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Nos aparta a una provincia apartada. Cada palabra de este pasaje, como en toda la Biblia, tiene un mensaje profundo, una historia, un tesoro que tenemos que rescatar. Es un lugar, dice, donde se fue este joven, apartado. Cada vez que un depredador, que un león, que una hiena, que un tigre quiere de la manada tomar al cordero o tomar a la víctima, no va a brincar a la manada, va a esperar a que ese cordero, a que esa víctima se separe de la manada para poder agarrarla, tomarla y matarla. Así es el diablo, y sabe perfectamente que solamente alejados de la presencia de Dios somos y nos convierte en seres indefensos, y nos engaña y caemos en las garras de Él, porque nos ofrece un mundo, ¿verdad?, mucho mejor. Un mundo en el que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, que somos independientes de Dios, y nos hace creer que sin Dios aún así nos va a ir bien en la vida. No sujetándonos a nuestros padres, no sujetándonos a la autoridad de Dios, sino vivir como nosotros quiera. Y eso es una mentira. Y es muy común que caemos en eso. Ahora, el pecado, hermano, también nos hace, no solamente nos aparta de Dios, también nos hace desperdiciar nuestra vida. Nos hace echar a la basura. Dice la palabra: y ahí, o sea, en esa provincia alejada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El otro efecto del pecado, ¿verdad?, es que nos hace, hermano, tirar a la basura nuestra salud, nuestra vida. Generalmente el hombre cree que la vida es lo mejor, o que el mundo es lo mejor que es para nosotros, o creemos que las cosas del mundo son mejores para nosotros.
¿verdad? Llega a nuestra mente la prosperidad. No, pues el carrito de mi papá. No, pues mira qué viejito está, yo quiero uno mejor, ¿verdad? Yo voy a vivir mejor que mis papás, voy a ser mejor que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como papás también muchas veces cometemos ese error y le empezamos a decir a nuestros hijos, es que tú tienes que ser mejor que nosotros, tú tienes que lograr más cosas. Y empezamos a ponerle, nosotros mismos a sembrarle eso a nuestros hijos. Pero tarde o temprano el mundo y todas sus propuestas de prosperidad, crecimiento y de gozo empiezan a apartar o a aportar o a llevarnos a recibir una factura de la vida. Porque créele una cosa, el diablo es mentiroso. Jesús no lo dice, el Antiguo Testamento no nos dice. El diablo es mentiroso y lo que te ofrece hoy, mañana te lo va a cobrar 3 veces. La factura va a ser mucho más grande. Todos esos deleites temporales se van a convertir, ¿verdad?, en lo que un día fue en risas, en dolor, en tristeza y en lágrimas. Esa es la verdad. La persona que hoy empieza con la copita en la fiesta, donde todo es ebullición de emociones, de gozo, de una alegría, ¿verdad?, con el paso del tiempo, aquella alegría, aquella ebullición de emociones se convierte en lágrimas, en ruina, en emociones tiradas a la basura, en planes destruidos y en futuro lleno de tristeza, lleno de cosas amargas. El texto es bien claro al decir que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así es la vida del que practica el pecado, hermano. Desperdiciando su vida. Nada bueno se logra en ello, como lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, echarlas fuera de tu vida. No te involucres. El pecado también destruye nuestro futuro, no solamente nuestra actualidad, ahora, el futuro. Y cuando todo lo hubo malgastado, vuelvo a la parábola, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, o sea, para que alimentase a los cerdos. Nos muestra esto, hermano, el producto del pecado en la vida del hombre. Primero nos aparta de la presencia de Dios, nos deja expuestos a la malicia y maldad de este mundo, luego nos engaña haciéndonos desperdiciar nuestra vida hasta perderlo todo. Pero no queda ahí la cosa, hermano, luego nos lleva a destruir completamente nuestro futuro, tu futuro, no solamente el tuyo y el mío, el de nuestros hijos. Después de malgastar todo lo que aquel hombre tenía, ¿qué hizo, hermano? Llega una crisis económica como parecida a la que vivimos ahora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que buscar qué trabajar porque ya se le acabó la herencia, ya se le acabó. A mí se me viene a la mente, hermano, por mi trabajo yo tengo que estar mucho tiempo, pasar mucho tiempo en la calle. Y veo personas ya mayores, ¿verdad? Ya entrando a la tercera edad o inclusive un poco más viejos. Y los veo caminando lentamente, ¿verdad? Con los hombros caídos, la cabeza abajo y nada más teniendo en cuenta una poca de droga o una cerveza, alcohol. Y yo creo que ahí, hermanos, cuando se ve, ¿verdad?, cómo nos ha robado todo Satanás. Ese es el resultado de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Ese es el bagazo de aquel fruto que un día fue nuestra vida. Eso es lo que queda. Después viene este hombre, hermano, él era en un contexto, vivía en un contexto judío, en donde los cerdos, pues como usted bien sabe, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se consideran inmundos. Quiere decir que el lugar donde vivía se convivía con los cerdos. Quiere decir que era un lugar no religioso. De tal manera que él se tuvo que adaptar a eso y para poder comer, para poder llevarse algo a la boca, ya no vivía en lujos y excesos, ya vivía en la miseria, ya el pecado le había pasado la factura, vive en lo peor de la pobreza. ¿Y qué hace? Va y se arrima a una persona. Así igual tú y yo, hermanos. Cuando andamos lejos del hogar, cuando andamos lejos de casa, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos compañías.
pero ellos no tienen los mismos principios, ellos no tienen las mismas raíces, las mismas semillas que tú tienes. De tal manera que te convidan de lo que ellos tienen. ¿Y qué es? Inmundicia. Convidados del mundo, ¿qué hace este joven? Se va y agarra ese trabajo en donde no era un trabajo más humillante para un judío que alimentar a los cerdos. Aquello que era prohibido, aquello que era inmundo para ellos, ahora lo tenía que alimentar. Y sabes una cosa, ni siquiera solamente alimentar, hermano, a convivir con ellos. Porque tenías, ¿verdad?, que estar junto con ellos dándoles alimento. Tenías que estar al cuidado de ellos, probablemente hasta bañarlos, sacarlos, limpiarles el cuchitril, el lugar donde los tenían, ¿verdad? Y alimentarlos. Y lo peor de todo eso, o sea, cómo llegamos a degenerarnos tanto que al ratito, aquel hombre que tenía una herencia, que tenía un hogar, que tenía una casa, que tenía una familia, un nombre, ahora ansiaba y deseaba la comida de sus animales. Las algarrobas. Las algarrobas es una planta que da una especie, ¿verdad?, como un machetito, como una espiga, y trae adentro unas semillitas. Algunas de esos, vamos a decir, ejotes o ejotitos, algunos de esos ejotitos, ¿verdad?, son dulces. De tal manera que aquel hombre, ¿verdad?, al dárselos a los animales, ¿verdad?, lo deseaba en la miseria completa. No solamente moral, espiritual, sino también física. Fíjate lo que dice la palabra. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni siquiera era digno de comer los alimentos que comían aquellos animales. ¿Sabes una cosa, hermano? El pecado nos conduce a una vida completa, pero de miseria. Descendió este hombre hasta el hoyo más profundo. Y desesperante a tal punto que quería comer de esas cosas que comían los animales, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermano? Yo quiero llevarte esto a tu mente. Quiero poner esta foto en tu mente. ¿Cuántas personas vivimos o viven de esta manera, de esta forma? Con necesidades que nadie puede solventar. Yo conozco a más de uno, hermano, que vive así. Que nadie les puede solventar sus necesidades, o sea, nadie les puede ayudar, que viven rodeados de una terrible miseria que los hace vivir en un infierno. Aunque tú le deposites X cantidad mensualmente, semanalmente, diario, ellos aún viven en la miseria y viven en un infierno. Eso es precisamente lo que hace el pecado, hermano. Eso es caer en las garras del pecado. Isaías, el profeta, nos exhorta a no perder el tiempo en las cosas efímeras de este mundo. Es una exhortación en no buscar las cosas que no nos satisfagan plenamente. Porque el único alimento que satisface es, hermano, la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, hermano. Porque en Cristo está la plenitud, la llenura, el complemento de la vida. ¿Por qué gastáis? Fíjate lo que dice Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con llenura, con mucho de aquello, ¿verdad? La pregunta del profeta es: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? O sea, ¿por qué gastas tu vida en lo que no alimenta? Ahora, hablando un poco del arrepentimiento, este hombre, hermano, el hijo menor del que estamos hablando, ¿verdad?, pasa en una etapa, en un momento, abrir sus ojos. Por eso es que necesitamos en muchas ocasiones caer hasta el fondo de la miseria. Tenemos que caer y tocar aquello en lo que ya no podemos ir más abajo. Y por eso el título, ¿verdad? Nunca es tarde, mientras tengas vida. Mientras tus pulmones estén tomando oxígeno.
mientras estés consciente. Nunca es tarde. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, hermano, quiere decir que este hombre, ¿verdad? Este hombre estaba en una especie que Satanás le tenía cubierto, o sea, lo tenía adormecido, le había inyectado, hermano, algún medicamento espiritual, ¿verdad? Alguna medicina anímica para dormirlo. Es como si estuviera sedado. Es como si hubiera estado en ese momento, en esa etapa de su vida, desde que vino esa idea de pedirle la herencia al padre, hasta que en ese momento se dio cuenta que deseaba comer los alimentos de los cerdos, que estaba en una especie de adormecimiento espiritual. Hermano, hay veces que nosotros estamos en esa misma situación y pueden pasar años y nosotros seguimos en lo mismo. Estamos adormecidos espiritualmente, estamos sedados, estamos no sintiendo, estamos viviendo en la pura carne, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones están lejos. Nuestro corazón late, nuestra sangre circula, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser interno está apartado de nosotros. Por eso es que dice, y volviendo en sí, quiere decir, despertó. En ese momento le cayó algo, lo hizo despertar, lo sacó de aquel momento de anestesia espiritual y dijo, o sea, en ese momento él pensó. El primer paso, hermano, que conduce a la restauración es reconocer nuestra ruina. Tú y yo tenemos que aprender a decir como él dijo, en la casa de mi padre. Fíjate bien, volvió al inicio. ¿Dónde estaba todo? ¿Dónde empezó todo? En la casa de su padre. Ahí tuvo que volver para darse cuenta de la ruina. Y tenemos que aceptar que necesitamos ayuda. No podemos solos. Él no pudo salir solo. Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda que nos pueda sacar de ese hoyo. Aquel hijo, ¿verdad?, que despertó, se dio cuenta que hasta el más humilde de los trabajadores, hasta el más humilde de los jornaleros, tenía, ¿verdad?, pan en la mesa. Y que estaba en mejor condición que él mismo. Mientras no reconozcamos, hermano, que estamos mal, que tenemos necesidad de Dios, no daremos el primer paso a la restauración. Y hoy nuestra oración al terminar va a ser precisamente eso. Que Dios nos ayude a volver en sí. Él planeó en ese momento, cuando ya tuvo su ser completo junto, o sea, su alma, su espíritu y su corazón en el cuerpo, entonces él reconoce que está mal y ¿qué hace? Reacciona. ¿Podemos reaccionar nosotros también ahora? Podemos pensar, porque no creas que porque tú y yo nos decimos cristianos, no quiere decir que estemos anestesiados. También podemos estar anestesiados. A lo mejor nos hemos vuelto religiosos, legalistas. A lo mejor criticamos, ¿verdad?, la canción y la música que oye otra persona, o las acciones, o cómo ora, o cómo no va a la iglesia. A lo mejor nosotros andamos criticando a todo el mundo, pero a lo mejor estamos adormecidos, anestesiados espiritualmente. Porque la religión, hermano, aparta al hombre de Dios. El legalismo se convierte en rituales. Lo que verdaderamente salva, querido hermano, no es la religión, no es a qué denominación perteneces, no es a qué templo asistes, es la relación que desarrollas a través de Jesucristo con el Creador. Y esa relación se basa en obediencia, en sometimiento, en aceptación, en arrepentimiento, en inicios nuevos, en cambio de actitudes, en dejar de vivir gastando mi herencia, o sea, mi vida, en lo que yo creo, y empezar a vivir según como se vive en la casa, en tu casa, en la casa del Padre. ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo oraba Jesús al Padre? ¿Te acuerdas la oración modelo? Hágase, Señor, tu voluntad. No mi voluntad, tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra, como en el cielo.
El mundo, hermano, es la provincia. El cielo es el reino que va a venir. Hágase tu voluntad, no la mía. Amado hermano, primero tenemos que arrepentirnos y planear y decir, ¿dónde está mi salvación? Mi socorro, ¿de dónde viene? De Jehová, hermano, de Jehová. Me levantaré. ¿Y qué dijo este hombre? E iré a mi padre. No dijo, voy a ir a buscar un amigo, no voy a ir al banco a solicitar un crédito, no voy a ir a empeñar mi carro a cualquier pawn shop. No dijo él, me levantaré e iré a mi padre. El segundo paso, después de reconocer que necesitamos a Dios, es que estamos mal, es ir a Dios, buscar a Cristo, porque Él ya nos encontró. Nadie va al Padre, Él va a nosotros, Él nos rescata, y nosotros, como este hijo pródigo, nos vamos de su presencia. Pero nunca es tarde para volver a casa mientras tengas vida. Y tenemos que confesar y tenemos que decirle al Señor, humillarnos completamente, como le dijo él: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesar nuestras ofensas involucra reconocer nuestros pecados y una actitud de humillación que nos hace reconocer lo mal y lo vil que yo soy. Pero después de reconocerlo y confesarlo, todavía hay un punto importante, hermano. Hazme como a uno de tus jornaleros, o sea, sujetarme al señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo es mi Señor y yo voy a vivir según el modelo que Él ha implementado, y por eso lo envió Dios al mundo, para que nos mostrara un modelo el cual yo seguir, no como viven los demás, no como quiero vivir yo, sino como Cristo vivió. Ese es el señorío de Cristo. Estamos dispuestos y tenemos que estar dispuestos a estar con Él. ¿Y sabe por qué te digo eso, hermano? Porque Dios es un Padre amoroso. Aquel Padre es Dios, es mismo. Jesús nos está tratando de mostrar a Dios. Cuando todo este proceso del reconocimiento de estar mal, de la ayuda, de confesar y humillarnos, ¿qué hizo aquel hombre? Dice, y levantándose. Acción, hermano, tienes que actuar, tienes que tomar decisiones, tienes que poner tus piecitos en el suelo. Eso hizo él. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué lo vio su padre desde lejos, hermano? Porque el padre siempre ha estado ahí. Siempre ha estado esperándote, siempre está sentado, viendo a ver a qué hora se te ocurre regresar a Él. Él está ahí, siempre está ahí. Y dice que fue movido a misericordia. Oh Señor, si tú eres el Padre, el hacedor de la misericordia, hermano, hace un nudo en la garganta solamente el hablar de la misericordia de Dios. Se enchina, hermano, la piel y nos hace reconocer lo mal que estamos, hermano. Y no estaba sentado, solamente corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ¿qué, hermano? ¿Lo mandó a las barracas con los empleados, con los criados o los siervos? No, hermano, el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido. ¿Cómo vendría aquel hombre después de haber vivido y convivido y bañado con los cerdos, hediondo a cerdos, apestoso, barbón, sucio? Así llegamos nosotros al Padre, hermano. Sucios, inmundos, apestosos, hediondos. Pero ¿sabes qué? Tiene misericordia en nosotros, hermano, y nos limpia. Y ¿sabes una cosa? No nos baña con un agua común y corriente, nos limpia con la sangre de su hijo, nos limpia con la sangre del cordero, y nos viste y nos pone el mejor vestido y nos viste de esa manera. Y ¿sabes una cosa? Le dijo a sus siervos: saquen un anillo. El anillo, hermano, era el sello de la familia, era el pertenecer a una familia. Así como los reyes con sus anillos sellaban las órdenes, las disposiciones, así pide el Padre un anillo, no cualquier anillo, el anillo de la familia, aquel que le mostraba y le representaba como el hijo, como parte de la familia. Ese es, hermano, cuando tú recibes a Cristo, ese es el Espíritu Santo, el anillo, las arras de la promesa. Y no solamente eso lo calzó,
Y sabes una cosa, hermano, le hizo traer el becerro gordo y dice él, ¿verdad? Traer el becerro gordo y matarlo. Hermano, la carne en el ambiente judío de ese tiempo no era la dieta diaria. La carne era reservada para ocasiones especiales. Ahora, cuando se llegaba a matar algún animalito, se mataba algún animalito pequeño para que se consumiera en la familia. Fíjate bien lo que dice, porque cuando el padre dijo traer al becerro gordo, no está diciendo un cabrito, un becerrito, está diciendo, perdón, una ovejita, está diciendo el becerro, o sea, el becerro gordo. Era un torete o era una vaquilla ya grande que no podían comerse 5 o 6 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que pensar tú y yo, ¿verdad? Que dice el Padre y hagamos fiesta. O sea, eso habla de una invitación. Probablemente no solamente a los empleados de su rancho, de su hacienda, sino a lo mejor probablemente a la comunidad. Para mostrarle que, hermano, el arrepentimiento del Hijo y mostrarlo, ¿verdad? Como algo grande, hermoso, ¿verdad? Como algo que Él estaba diciendo, este es mi Hijo, el que había muerto y que ahora vive. El que vivía en pecado, pero que ahora se arrepintió. Y eso era la fiesta que él tenía y expresaba para todos aquellos, ¿verdad? Y dice la parábola, termina en 24, bueno, del hijo menor, dice, y comenzaron a regocijarse. Y lo mismo dice, hermano, en las 3 parábolas. Mira, te voy a llevar rapidito a la parábola de la moneda perdida. En el versículo 15:9, ¿qué dice? Y cuando la encuentra, o sea, está hablando de la moneda, reúne a sus amigos y vecinas y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y luego en la ovejita perdida, ¿qué dice? En el 15:6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué tienen en común, hermano, estas 3 parábolas? Primeramente, algo importante se había perdido, tú y yo. Segundo, una persona que no te deja perdido, sino que va y te busca, Cristo. Tercero, el encuentro de lo perdido. En nuestro reencuentro, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuarto, la celebración. Hay fiesta en el cielo cada vez que una persona, que un alma se salva. Esta parábola, hermano, nos muestra el amor perdonador de Dios, su infinita misericordia para todo aquel que se arrepiente, todo aquel que quiere volver de su perdición, volver al lugar del inicio, a nuestro hogar. Y sabes una cosa, hermano, nunca es tarde para volver al hogar. Hoy podemos regresar. Y no solamente, porque hablar de regresar a casa significa, hermano, estar en paz, ponernos a cuentas con Dios. Vuelve a casa en tu matrimonio. ¿Estás mal? Pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu esposa, arrepiéntete, reconoce que estás mal, ¿verdad? Y va a haber gozo ahí. ¿Estás mal con tu familia, con tus hijos? Reconcíliate, pídele perdón, ¿verdad? ¿Estás mal en tu trabajo? Reconoce que estás mal e inicia de nuevo, pide perdón, confiésalo. ¿Estás mal dónde? En donde quiera que tú estés, aplica esta enseñanza. Donde quiera que tú estés, reconoce que estás mal, reconoce tu culpa, confiésalo y espera la restauración por parte de nuestro Señor. Justificados, termino la conclusión de esta enseñanza, Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, el Señor te bendiga, el Señor te llene de luz, de sabiduría, de entendimiento, y nos ayude a todos, a cada uno de nosotros, a ser el hijo pródigo, no el que se va,
sino que regresa. El Señor te bendiga. Vamos, tenemos unos pocos minutos nada más. Vamos a aprovecharlo para saludar a Abigail Zárraga, a mi hija amada, ¿verdad? A Iván, a Fernandito ahí en su casa, a Lidia Corrales nuevamente. Bendiciones para tus hijas, para Ramón, por allá muchos saludos. Para María Aguilar, un abrazote María, un abrazo a Ruri. Para Marina Castro, hermanita, el Señor le bendiga. Qué bueno que esté usted bien y que esté conectado. Espero que esta enseñanza le haya sido de mucho ayuda. Y le ruego que se la pase a Raquel, allá en California. ¿Verdad? Estefanía, uy, mi amor, un besote, el Señor te bendiga. Alejandra Nieves, hermana, gusto saludarla, qué bueno que está conectada con nosotros. A Nenda, mi hermana, el Señor te bendiga, un saludo para mi cuñado, para mis sobrinos, espero que todos, ¿verdad?, estén disfrutando juntos este domingo y sobre todo las enseñanzas en el Señor, ¿verdad? Ya no tenemos pretexto, ya ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa para ir a escuchar, ¿verdad? Ahí está la enseñanza. A Marisol y a Sergio y la familia allá en Nogales, parte de la Oasis de Salvación en Nogales, Sonora. Un abrazote, el Señor les bendiga, hermanos, estamos en comunicación. A nuestra hermana Eli en Nogales y su familia, hermanita, le extrañamos, gracias por estar conectado, gracias por su tiempo, espero que esta enseñanza pueda compartirla con su esposo, con sus hijas, con sus nietos, el Señor le bendiga. A Lupita Enciso, Lupita, un saludo, un abrazo también a Jesús, a tus hijos, el Señor te siga bendiciendo, prosperando y que de esto hoy haya habido algo que nos ayuden. Pastor Ed, thank you, Pastor, for Jonas, thank you for sharing with us this time. I appreciate it and God bless you. I hope see you soon. Marilena, pupusas, las pupusas, hermana, qué ricas estaban. Creo que apenas me estoy recuperando porque me comí 4 juntas y, ay, hermana, pero estuvieron riquísimas, se le agradezco. Gracias, hermana Marilena. Le pedimos al Señor por su esposo, por sus hijos, que el Señor le bendiga. A Víctor Mariscal, mi yerno. Víctor, un saludo, espero te haya servido, ¿verdad? Esto no es religión, Víctor, como siempre hablamos, ¿verdad? Esto no es religión, es la palabra de Dios, del Creador, y todos somos hijos pródigos. Un abrazote a mi hija Street, ¿verdad? Dáselo de mi parte. A Jorge Barraza, brother, gusto saludarte, qué bueno que estás conectado, esto nos hace sentir cerca, extrañamos esa coinonía, esa comunicación, ¿verdad? Pero cuando menos por este medio. A Viviana, a Chloe, un saludo, un abrazo, a mi sobrina, a mi hermana, que hace mucho que no las miro, ¿verdad? A Patti Chávez, mi prima, ¿verdad? De Chávez, ahí en California, Patti. Oh, perdón, es que Chávez... sí, de su esposo. Ah, es por su esposo. Prima, qué gusto saber, ¿verdad? Que cuando menos por este medio me he querido dar tiempo, ¿verdad? Para hablar a todos los que se están conectando. Lo voy a tratar de hacerlo esta semana. Nosotros sí seguimos trabajando, sí es que ha sido un poquito complicado los tiempos, pero tengo ganas de saludar a ti, a Tony, ¿verdad? Siempre nos acordamos mucho de ustedes, de sus hijos, y espero estén bien, ¿verdad? El Señor les siga bendiciendo. A mis tíos también ahí en Hermosillo, me los saludan mucho, ¿verdad? Dile que un día se conecten para poder cuando menos compartir, ¿verdad? Por este medio. Steve, gracias Steve por seguirnos, gracias por recibirnos en tu casa por medio de esta red social. Así es que te lo agradecemos, el Señor te bendiga, te prospere, ¿verdad? Y pronto empecemos a volver a la normalidad. Gusto saludarte. Bueno, hermano, oremos, ¿qué les parece para despedirnos? ¿Verdad? Tenemos una petición de María Aguilar por sanidad, ¿verdad? Por sus enfermedades, dolores. También vamos a pedir por Amy, por Chloe, ¿verdad? Por bendición y protección, por salud para Vivi, ¿verdad? Por Ana Ríos. Ana Ríos es una mamá de las amigas de Chloe, ¿verdad? Con problemas intestinales. Así es que, ¿qué le parece si inclinamos nuestros ojos, ¿verdad? Para que nadie nos distraiga y oramos. Amado Señor y Padre nuestro, qué bueno saber, Señor, que tenemos un hogar, que tenemos una casa, Señor, así como dice aquel himno, más allá del sol, Padre, que no está construida de manos humanas, que es una morada que el Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, ha preparado por nosotros. Gracias, Señor,
Gracias, Padre, por amarnos de esta manera. Gracias por hacer aquel Padre amoroso que sentado espera en la eternidad de tu presencia, Señor, o de tu persona, el arrepentimiento de tus hijos. Gracias por dejarnos tomar nuestras decisiones y gracias también por iluminarnos y cuidarnos, aun con que hayamos decidido mal, Señor. Gracias por tanta paciencia, por tanto amor. Te bendecimos por esta palabra, Señor. Y te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos. Es menester de todos aquellos, Señor, que han confesado a Cristo, orar e interceder por cada uno de nosotros, unos por otros, Padre. En esta ocasión te rogamos por María Aguilar, Señor, por su casa, por su familia. Te rogamos, Señor, para que le restituyas la salud y pueda ella, Señor, vivir tranquilamente sin ese dolor que la aqueja día con día. Ten misericordia, Señor, así como has tenido misericordia toda su vida. Hoy, Señor, en el área de salud te pedimos por ella, Señor, por Rudy y su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Que la bendición del Espíritu Santo sea sobre ella, Señor. Que tu mano descienda sobre ese hogar, Padre. Te suplicamos por ella, mi Señor, por Chloe, para que las protejas, para que las guardes, para que las tengas ahí en el hueco de tus manos, Señor. Les alumbres y les puedas mostrar el propósito, los grandes propósitos que tienes tú para ellas. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu, que la unción de tu presencia, Señor, las unja en este día. Te suplicamos también por la salud de Viviana, Señor, para que ayudes a erradicar de ella. Ella es sana. Le hemos declarado, Señor, ella es sana. Que le ayudes a erradicar, echar fuera todo espíritu, Señor, de mentira, que le hace creer que está enferma, que le hace creer, Señor, que está en riesgo. Señor, no hay riesgo en ti, Señor. No hay temor, sino solamente confianza y fe, Señor. La ponemos en tus manos. Te pedimos también por Ana Ríos, Señor, por salud, para que pueda restituirle sus sistemas estomacales, intestinales, Señor, y pueda ella, Señor, tener la paz, la calma para recibir, pero sobre todo, Señor, que le restituyas en lo espiritual, porque la salud, Señor, hemos entendido gracias a tu Espíritu Santo, que viene de adentro hacia afuera. De nuestro interior, Señor, brota la salud, el bienestar y la paz, cuando tu Santo Espíritu anida, habita con nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús oramos. Amados hermanos, gracias por este tiempo. Les suplico, si me pasó unos minutos, perdón, y sobre todo, hermano, que nos vemos pronto el miércoles. Vamos a estar aquí de 7 a 8, ¿verdad? Por este mismo medio. Así es que el Señor les bendiga. Un abrazo, una bendición para todos ustedes y que esta semana le empiecen, ¿verdad? Maravillosamente bien. Olvídate del COVID-19, olvídate de todo aquello, ¿verdad? Que te roba la paz. Disfruta lo que tienes y no anheles lo que te hace falta. Adiós.